Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Entre Mujeres. Vamos a hablar de los cambios hormonales, el estrés, los cambios hormonales propios del ciclo menstrual o de la menopausia, el embarazo, el posparto, entre otros. Son algunos de los factores que afectan al sueño de la mujer, lo que puede provocar cansancio, fatiga e incluso depresión. Según estudios de la Sociedad Española de Neurología, el 59% de las mujeres duermen peor que los hombres. Por eso hoy vamos a conversar sobre las etapas en la vida de la mujer que puede afectar a nuestro descanso y, por supuesto, el sueño, junto a una invitada muy especial, la ginecólogo Analisa Di Rocco. Bienvenida, doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, buenos días. Muchas gracias. Bien, un placer estar aquí con ustedes hablando de este importante tema que nos afecta a todas las mujeres en las distintas etapas de la vida, porque como bien sabemos somos tan cíclicas y vamos pasando por esas diferentes etapas tan marcadas desde nuestra niñez, adolescencia, luego la edad adulta, el embarazo, bien decías tú, el parto y el posparto, y luego pues la menopausia. Todas estas etapas vienen muy marcadas por la cantidad de estrógeno que tenemos en nuestro cuerpo y de progesterona y de otras hormonas que dependen también de ellas, por lo que afectan esa parte tan importante como es el descanso y el sueño. Además, lo complejas que somos. Claro, sí, entonces experimentamos más problemas de sueño que los hombres, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por el tema que usted está mencionando del estrógeno y la progesterona o entran allí otras razones? Pero en el caso de los hombres, ok, en la mujer se le conoce la menopausia, pero para ellos es andropausia. Sí. ¿A ellos también se les trastoca el sueño? O, a ver, somos las mujeres que toda la vida, o la menstruación, o la cosa, o los cambios de humor. Todo para nosotras. Todo Claro. para uno, doctora, ¿qué es eso? Aclárenos. Claro, pero nosotras somos las reinas, aquí tenemos de todo y somos mucho más complejas de todo punto de vista. Una de las cosas más importantes que tenemos es la formación y cómo está constituido también nuestro cerebro. Okay. Nuestro cerebro tiene más neuronas que los hombres, más interconexiones entre los dos hemisferios. En el hemisferio izquierdo y el derecho, en el cuerpo calloso, hay muchas más interconexiones, lo que hace nuestro pensamiento mucho más complejo. Eso tiene una razón muy importante de ser, porque como necesitamos cuidar el nido, cuidar la tribu, entonces tenemos que tener una visión mucho más amplia de todas las posibles cosas que pueden ocurrirnos. También tenemos que estar mucho más pendientes, tenemos más cosas muchas veces que hacer, como es nuestro propio autocuidado, el hogar, el trabajo, la casa, el marido. Y qué bueno que hijos, diga esa palabra, multitasking. autocuidado, porque fíjese, yo siento que antes, cuando uno pensaba en la menopausia, uno se imaginaba siempre una persona súper mayor, con dolores, pero siento que ahorita hemos como tomado más conciencia de nuestro autocuidado, de nuestra alimentación, y por lo menos lo que yo veo, se pinta algo diferente, doctora. Bueno, para sí, usted, ha cambiado. ¿verdad que sí? ha ¿Cuáles cambiado. son como esos tips, digamos, que usted dice, deberían de hacer esto para que cuando llegue la etapa de la menopausia no nos pegue a ese nivel como lo veíamos antes? Sí, una de las principales cosas que tenemos que tener es nuestra salud integral, nuestro estilo de vida, mantener un estilo de vida en el que la alimentación, el ejercicio físico, las relaciones interpersonales sean muchísimo más cuidadas, porque antes no necesitamos quizás estar tanto en la calle y ejercer otras cosas, entonces era mucho más limitado. Ahora estamos mucho más activas, quizás muchas veces estamos en unas etapas productivas mucho más importantes y también a la hora de que nuestro nido queda vacío, pues también tenemos que tener mucho más cuidado porque esas hormonas también se van afectando muchísimo más. En la medida que mantengamos una alimentación adecuada, un control del sueño, que es el tema que tenemos hoy, y podamos también sustituir un poco esas hormonas que nos faltan a través de suplementación natural. Claro, Y el magnesio dicen que es muy bueno para dormir, la melatonina, hacer Así ejercicio, se habla del consumo de proteína para, en el caso de la menopausia, la pérdida de músculo, pero quiero que nos dé esos datos para que la gente que está viendo que le está costando dormir, Claro. ya sea porque está en la etapa posparto, o esté en la etapa de menopausia o en otro, digamos,
Momento de la vida. de la vida que pueda dormir. Pero Porque nos lo yo- dice sí, después de la pregunta de No, Ale. precisamente le iba a Sí, preguntar cuenta. eso, de qué manera natural uno se puede preparar para todos esos procesos, porque sin duda alguna los cambios hormonales de las mujeres son desde pequeñas, o sea, yo a veces digo, ojalá los hombres pudieran sentir un poquito lo que nosotros sentimos cuando tenemos por lo menos nuestros días de periodo, porque esos cambios de humor, se nos altera el sueño, a muchas, por lo menos a mí a veces me daba taquicardia, Sí. pero a mí se me reguló mucho, siento yo, que después de tomar magnesio. O sea, ¿qué otras medicinas de forma natural serían buenas para que no nos afecte tanto todos esos síntomas? Sí, primero tenemos que estar conscientes que nuestros distintos momentos del ciclo menstrual van a afectar definitivamente el sueño. ¿Por qué? Porque los estrógenos van a hacer que nuestro sueño sea bastante más tranquilo, ese primer sueño no REM, en el que podamos hacer entonces una reparación celular, una desinflamación. En cambio, en el sueño REM está mucho más determinado por la progesterona. Por eso es que cuando viene esa etapa premenstrual o en el sangrado menstrual y baja la progesterona, nos cuesta y tenemos mucho más insomnio, forma mucha más parte de ese síndrome premenstrual. E igualmente cuando ya vamos entrando en esa etapa posparto en la que también la progesterona sufre una gran caída y tenemos depresión, e igualmente pasa Y en que la uno etapa de la pensaría menopausia. que uno deja de dormir aquí. Bueno, la única que es mamá soy yo, que pasé por el embarazo, un posparto, que es porque, bueno, ya tienes el bebé y entonces no duermes porque estás al pendiente del bebé. Claro. En mi caso, yo di lactancia materna, entonces, bueno, pues obviamente uno estaba como en una situación de alerta. Cerrado y no abierto. Sí, Así es. pero ahora se habla mucho más justamente de que uno tiene que hacerse unos exámenes para saber cómo están esas hormonas y ahí ya como cosas a la medida. Porque de repente, mira, tus estrógenos están bien, pero bajó la progesterona. En mi entonces caso, por hay que ejemplo, atender más la progesterona. A mí me mandaron a tomar progesterona porque estoy bien de estrógenos, pero los niveles de progesterona los tengo bajos y me mandó mi ginecólogo a tomar en un momento del ciclo para regularme, ¿no? Y para el proceso de la perimenopausia sea un poco más llevadero. Pero en conclusión, dormir a la misma hora, apagar el teléfono, por lo menos 1 hora y media antes, tomar... El consumo de vitaminas, sí, la vitamina la C, melatonina, entiendo. Ajá, es hacer Sí. ejercicio que otra cosa. Fíjate, hay un suplemento que se llama triptófano. El triptófano Es es el que estoy súper tomando ahorita con importante. magnesio. Muy bien, el triptófano es súper importante sí. porque... Que está en el chocolate oscuro. Sí, es el precursor De la serotonina. de la serotonina. Ok. Y la serotonina es la hormona de la alegría y la tranquilidad. Y a su vez la precursora también de la melatonina, que es la del descanso profundo y la reparación celular y del sistema inmune que desinflama durante la noche. Entonces es muy importante suplementar con triptófano o consumir alimentos que tengan triptófano. Como bien nos decía Mariela, el chocolate, el cacao, no la chuchería, Claro. ¿ok? Sino el oscuro en realidad. Sin azúcar. Sí, luego algunos cereales integrales, los frutos secos El también tienen. azúcar deberíamos de dejarla, ¿verdad? Disculpa que le interrumpa. Sí, el azúcar, por sí. claro, el azúcar lo que ocurre es que es muy inflamatorio, produce un aumento de la glicemia y de la insulina, y la insulina también es muy proinflamatoria. En la obesidad también tenemos aunado problemas del sueño, porque por sí la obesidad y el exceso de grasa nos puede producir las apneas del sueño. Claro. Entonces, que no son tan frecuentes en el hombre, son frecuentes en la mujer, son más frecuentes en el hombre. Las mujeres lo que tenemos es un sueño muchísimo más liviano, más ligero, somos susceptibles a despertarnos. No me pasa, doctora, mucho yo caigo más. como piedra. ¡Qué Sí, maravilla! va cambiando la cosa. Tranquila, eso Ay, no llegará. pasa Eso también tiempo. llegará. Entonces hay muchos factores que pueden afectar nuestro sueño. Lo importante es, digamos, estar atentos que dónde puedo estar fallando, si es un tema hormonal, si es un tema de Bueno, consumir cafeína en la noche. Que me Acudir al mencionó. ginecólogo, Alerta, Mariela. sí. Yo creo que hay que acudir al ginecólogo. Absolutamente. Lo hablamos acá, ellos son los que nos van a mandar a hacer los exámenes Claro. y determinar, como tu caso, comentabas, oye, Sí. tienes una hormona que está bien, pero la otra ya está en déficit y entonces... O incluso Así es. un neurólogo que sea especialista en el trastorno del sueño. En si trastornos si del todo lo sueño. demás O sea, que a no usted le tan mal. falló. Muchísimas Exacto. gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta Gracias, invitación y cariño. por dar tan importante información a las mujeres que tanto padecemos muchas veces de estos trastornos del sueño.